agradecemos a Dios porque pues en este día nos ha dado la vida el Señor, nos permitió abrir nuestros ojos, realizar varias actividades laborales, ministeriales. Y bueno, agradecemos a Dios porque son las 8 de la noche y todavía la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros. Nos da mucho gusto que ya también está conectada nuestra hermana Perla Palacios. Bienvenida, hermana. Y qué bueno, me da mucho gusto, hermanos, que ya estemos aquí. Antes de iniciar con la clase, quiero darles un aviso. Fíjense que hace unas semanas recibí un comunicado por parte del cuerpo ministerial directivo de nuestra organización. A través de uno de los obispos que ministran allí, fui llamado para estar en la Junta de Obispos y Pastores Regionales. Aquí acompañando al obispo con quien actualmente trabajo, el hermano Felipe Mozo Aguilar. Y bueno, durante la asamblea me mandaron llamar para felicitarme por el trabajo que yo estaba realizando en el trabajo pastoral en este lugar donde actualmente estamos, y también para preguntarme si estaba dispuesto a poder cambiar de lugar de residencia y ser reasignado a un lugar fuera del país. Entonces, pues yo me sentí muy contento de parte de Dios, porque pues vamos, yo siempre he querido servir al Señor donde sea, ¿no? En cualquier lugar. Pero, dice el hermano Javier, Estados Unidos. No, hermano Javier, ¿qué crees? Ya después me comentaron que el lugar donde han pensado enviarme para que se continúe el trabajo del Evangelio es en Centroamérica, es en la República de Guatemala. Así que, bueno, pues yo le contesté al siervo de Dios que en mi fe yo siempre he creído lo que dice la Escritura, que dice: creed a Dios y estará seguro, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Y yo creo que cuando nosotros obedecemos a Dios y también, por supuesto, obedecemos la dirección pastoral que el Señor ha puesto, pues siempre hay bendición, ¿no? Así que le dije, hermano, pues yo de mi parte estoy a las órdenes de Dios y a lo que disponga el cuerpo de gobierno de nuestra iglesia. Si ustedes creen que el Señor tiene un trabajo para mí en aquel país, pues amén, ¿no? Inmediatamente después de la charla, la breve charla que tuvimos, platiqué con mi obispo encargado de aquí de la zona de Guerrero y parte de Michoacán, pues la propuesta que había recibido. Al hermano pues le dio mucho gusto en el sentido de que pues haya venido de aquel lado la propuesta, ¿no? Entonces, pues empezaron a prepararse las cosas. De esto ya tiene algunas semanas. Y este fin de semana el Señor nos permitió estar en Zihuatanejo, Guerrero. Allí se llevó a cabo una reunión general de pastores de zona. Y bueno, pues ahí estuvimos lo que fue esa junta. Se tocaron varios puntos en la junta. Cuando llegaron a los cambios de pastores, pues ya el obispo les notificó a los hermanos que yo iba a salir a Centroamérica, ¿no? Así que bueno, se fueron adelantando trabajos de cambio pastoral aquí dentro de la zona. Y bueno, yo todavía estaba en espera, ¿no? El Señor confirmara algunas cosas. Por lo pronto, ya el lugar donde yo estoy pastoreando actualmente ya va a ser ocupado por otro ministro que el Señor ya también ha enviado para este lugar. Gracias a Dios, el día de antier me comuniqué con el obispo encargado de la zona de Centroamérica para confirmar si la propuesta sigue vigente y se continúa. Y bueno, me confirmó que sí. De parte del obispado de Centroamérica estoy siendo requerido hacia allá y que pues por parte de la directiva ya es un hecho, ¿no? Hay muchos cambios que hay que hacer. Tener un cambio a otra nación pues es difícil. La verdad es que es la primera vez que yo salgo fuera de mi país. Tengo muchos nervios, tengo mucha ansiedad.
al principio tenía mucha preocupación, pero durante estas semanas le he estado pidiendo al Señor que Él eh, ponga su paz en mi corazón y que me haga ver sus propósitos, ¿no? Yo quiero servirle al Señor donde Él quiera, y si el Señor quiere que yo esté en aquel país, pues yo sé que Dios va a ir conmigo, ¿no? Y vamos a realizar el trabajo que Él quiera que se realice. Pero, hermanos, pues la verdad, yo quiero pedirles por favor que oren por mí. Este, yo tengo mi confianza en el Señor, sé que Dios va a obrar de algún modo, pero también Iván necesita trabajar muchas cosas. Hay muchos retos en aquel país, solamente hay una iglesia. En toda la República de Guatemala solamente hay una iglesia que está en Santa Lucía. Y hermano, pues, allá vamos, ¿no? Implica muchos cambios. A veces uno como pastor está acostumbrado a tener algunos amigos cerca, algunos copastores, ¿no? Y bueno, sabe uno que a lo mejor durante la semana no nos vemos, pero llegando el fin de mes nos vamos a reunir, vamos a ser consolados unos a otros por la palabra, pero pues allá no va a haber compañeros del buen pastor. El compañero que va a estar más cercano pues está en otro país vecino que se llama El Salvador, y bueno, es un hermano que no conozco. Mis hijos, mi esposa, creo que todos estamos tomando una decisión de fe, es un brinco de fe, es un salto de fe. Pero bueno, quiero pedirles sus oraciones, ¿no? Yo estoy feliz, estoy bien contento porque yo sé que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y la verdad, hermanos, desde que me convertí al Evangelio siempre había soñado yo con servirle al Señor y conocer algún día ese país de Guatemala, de ir a predicar allá. Pero bueno, no he sido desobediente a la voz de Dios, donde el Señor me ha mandado a predicar, pues ahí he ido. Y ahora me siento feliz porque es como que un sueño de toda la vida está a punto de cumplirse, ¿no? O de hacerse realidad. También sé que en aquel país, hermanos, hay mucha pobreza económica. Es un país que es es un país tercermundista, es un país sumido en la pobreza. Eh, hay muchos retos allá. El pastor que está actualmente, por ejemplo, ahorita ministrando en aquel lugar, me comuniqué con él hace unas semanas y me platicaba un poco de lo que él logra ver en aquel país, y es muy lamentable. País donde hay mucho evangelio, pero un evangelio ligero, un evangelio sin compromiso, un evangelio eh, que pocas vidas transforma. Entonces hay muchas cosas que hay que ver allá, ¿no? Me platicaba el hermano que un litro de leche allá cuesta de alrededor de 32 pesos. Aquí compramos un litro de leche en 15 pesos, allá cuesta un poco más del doble, ¿no? Quien toma leche allá, pues es muy afortunado, es muy bendecido. Estaba yo, le digo a Betty, estoy pensando, yo llevo a mi niña chiquita, a la nani, pues yo creo que voy a pasar por Chiapas, me compro una vaca y me la llevo para allá caminando. Porque es muy cara la leche. Eh, la comida es muy diferente a la comida de México, a la comida mexicana. Y hermanos, yo sé que va a ser todo un cambio radical, ¿no? La administración me planteó que el trabajo, pues, no es para un año ni para 2 años. Se requiere un trabajo de más tiempo, de más años, para que la obra crezca. Va a ser un trabajo arduo, pesado, difícil, pero yo confío en que el Señor va a hacer la obra, ¿no? Entonces, por favor, les encargo de sus oraciones. Algo que me desalentó mucho cuando empecé a preguntar de cómo estaban las cosas allá, es que en Santa Lucía, hermanos, la señal de internet que llega allá es muy baja,
no hay muy pocas casas que tienen Wi-Fi, pero es muy caro, carísimo el internet allá. El servicio de telefonía también es carísimo. Está entre los 600 y 700 pesos mensuales un servicio de telefonía celular. Pues igual es rarísimo que tiene ahí celular, ¿no? Entonces eso, hermanos, va a impedir que pues, podamos continuar con impartiendo clases a distancia. Platicando con nuestro rector, el hermano Alberto, de esta situación, pues bueno, el hermano dice, Dios se proveerá, ¿no? Ahorita tengo que llegar allá, aproximadamente la primera semana, la segunda semana de agosto tengo ya que estar en aquellos lugares, pero de entrada no hay conexión a internet, entonces, hermanos, yo creo que solamente estaría impartiendo clases con ustedes esta unidad, o sea, esta clase que estamos teniendo en este instante y 2 clases más serían la unidad que estaría con ustedes. Después de eso, ya el rector decidirá quién puede tomar mi lugar y continuar con este trabajo ministerial, ¿no? La verdad es que me siento feliz, hermanos, de poder participar de esta plataforma, pero bueno, del Señor son todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues esto se los quería avisar personalmente, y bueno, pues espero de su comprensión y de sus oraciones. Amén. Vamos entonces a iniciar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Ya vemos también aquí a nuestro hermano José Luis Arteaga. Qué bueno, hermano, bienvenido en el nombre del Señor. Nuestro hermano Edwin también ya está aquí con nosotros. No sé si alguien quiere comentar algo, hermano, o iniciamos ya la clase. Muy bien. Por aquí hubo unos comentarios, ¿no? El hermano Javier, gloria a Dios, Estados Unidos, bienvenido. Gracias, hermano Javier. Pero en lugar de ir al norte me mandan al sur, ¿verdad? Nuestro hermano Edwin también dice, bienvenido, hermano. Perdón, hermano Beto dice, bienvenido, hermano Edwin. Amén, hermano, contesta, hermano, en paz de Cristo, oraremos por ti, hermano Iván. Dios te pague, hermano Alberto. Hermana Perla, felicidades, pastor Iván. La presencia de Dios va con ustedes. Que así sea, hermano, así sea. Hermana Perla dice, claro que sí, pastor, las peticiones de su corazón, todo lo pondremos en Cristo, todo lo podemos en él. Muy bien. Bueno. ¿Y quién nos va a dar la clase, pastor Iván? Dice la hermana Perlita. Bueno, ya el rector de aquí determinará, hermanos, quién con la ayuda de Dios proseguirá este trabajo, ¿no? Mientras esté aquí en la Ciudad de México podemos continuar para terminar la unidad 1. Ya las unidades restantes ya entrará un pastor suplente, mi hermano suplente. Qué bueno que ya está también aquí nuestra hermana Luz Villafañe. Nos da gusto, hermana. Bienvenida en el nombre del Señor. Y también nuestra hermana Sandra. Qué bueno, hermana Sandra, que está usted en línea. Bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, pues ahí escribe nuestro hermano Beto, ¿no? El hermano Iván nos acaba de anunciar que irá a Guatemala. Bueno, pues vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Yo quisiera invitarles a hacer una oración en el nombre de Jesús, pidiendo al Señor su dirección. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar reunidos de aquí. Quiero pedirte, Señor, que hables a nuestro corazón el día de hoy a través de tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, de tu palabra, de tus consejos. Queremos caminar en tus caminos, queremos caminar en tus sendas. Queremos que seas tú, Señor, quien prepare nuestro corazón y también nuestro ser para ir en pos de ti. Reconozco, Señor, mi incapacidad para poder hablar, mi incapacidad para poder transmitir. Y dependo, Señor, únicamente de tu Espíritu Santo y de tu gracia. Yo te pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú pongas un carbón encendido en mis labios, Señor. Purifiques mis labios.
para que mis labios hablen tu palabra y para que tu palabra sature los corazones de mis hermanos. Oh Señor, también te pido por cada uno de mis hermanos que hoy está conectado, que pueda, Señor, trabajar tu espíritu también en ellos, para que ellos puedan recibir tu palabra y puedan ser alimentados de ella. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, hermanos, en el nombre del Señor. Quien pueda hacerlo, vamos a darle lectura a un versículo de la Biblia en Juan capítulo 14. Amén. Vamos a ver hoy un tema que es la consecuencia del tema anterior que vimos, donde estamos hablando de quién es Jesucristo. Y hoy vamos a ver que Jesucristo es el autor de las buenas noticias del Evangelio. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de sí mismo. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Vamos a meditar un poco, hermanos, en lo que enseña la palabra de Dios. Jesús es el único mediador, el único camino entre Dios y los hombres. La religión ofrece llevarte a Dios a través de diferentes medios, a través de diferentes circunstancias, ¿no? Algunas personas dicen, bueno, es que para que tú seas salvo, sí necesitas a Jesús, pero además necesitas portarte bien, necesitas hacer buenas obras, necesitas acumular algunas cosas buenas en tu repertorio, entonces serás salvo. También la religión promete salvarte si contribuyes económicamente con todo lo que tienes que hacer, ¿no? Con tus dádivas. Si tú aceptas a Jesús, pero no contribuyes con tus dádivas, entonces no eres salvo. La trampa más grande de la religión es hacerle creer al hombre de forma directa o indirecta que el hombre depende de algo más fuera de Jesús para ser salvo. Pero ¿sabe algo, querido amigo y hermano? Las Escrituras dicen que de lo único que nosotros podemos depender para ser salvos es de Jesús. Si a nosotros nos salvaran nuestras obras, entonces, ¿qué caso tuvo que Jesús viniera y diera su vida en la cruz del Calvario? De todos modos, el Señor Jesús, ¿para qué vendría? Si mis obras eran suficientes, hubiera bastado con que el Señor dijera, pórtense bien y serán salvos. Sin embargo, no es así, ni fue así, ni será así. Jesús tuvo que venir y dar su vida, derramar su sangre preciosa para darnos salvación y vida eterna. La salvación, hermanos, el único que puede proporcionar la salvación es Jesús. La trampa, entonces, decimos que del enemigo es que hacerle creer a las personas que tienen que luchar por tu salvación, como que tienen que buscar ellas mismas la forma de salvarse. Ahorita vamos a ver cómo el testimonio de la Biblia nos dice todo lo contrario a eso. Yo no puedo salvarme. El único que puede salvarme es Jesús. Y para ello, bueno, están las palabras del Señor Jesús. La expresión yo soy el camino nos habla de que Jesús a sí mismo se apropia como el único sendero, el único camino que nos puede conducir a la vida eterna, que nos puede conducir al Padre. No hay otro camino. Aunque la religión nos quiera marcar otro camino, no existe otro camino, solamente hay uno. Y ese único camino es Jesús. Fue el único que pudo decir, yo soy el camino. Para el católico cree que María puede ayudarle en el cielo, puede interceder por él, puede pedir favores a través de su nombre de él, o conseguir dádivas. De ahí que se desprende el culto a María, porque dicen ellos que María es una intercesora.
Y bueno, sí, es la mamá de Jesús y tiene una buena relación con Jesús, así que nos conviene estar bien con ella para que ella pueda ayudarnos. Es otro camino, o sea, es otro medio de poder buscar ayuda. Pero ¿saben algo? Solamente existe un camino. No existen dos caminos. Solamente hay un camino y solamente hay una verdad. La verdad, hermanos, es algo absoluto, no es algo relativo. No es que existan dos verdades, eso no existe, solamente hay una verdad. Y aquel que es la verdad es el que también es el camino. Así que es Jesús. Ahora, noten lo que dice el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Es decir, en los labios del Señor, en la doctrina del Señor, en la enseñanza del Señor, está la verdad absoluta de las cosas. No vamos a poder encontrar otra verdad, no vamos a poder encontrar otra enseñanza que nos pueda llevar al Padre si no es la verdad que Jesús enseñó. De ahí que una de las trampas más grandes de Satanás es censurar en nuestro corazón la palabra de Cristo. O sea, si Satanás puede hacernos creer que lo que Jesús enseñó no es verdad, entonces él puede sembrar cualquier mentira, tal y como lo hizo con Eva. A Eva solamente la convenció que no era verdad lo que Dios le estaba diciendo. No, es que lo que Dios te está diciendo no es verdad. No morirás. Si a nosotros nos logra engañar Satanás haciéndonos creer que las palabras de Jesús no son verdad, que Jesús no es Dios, que Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres, entonces Él podrá establecer, entre comillas, su propia verdad en nosotros. Y esa propia verdad en realidad es una mentira. Jesús, hermanos, es la verdad absoluta de todas las cosas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El que nos formó, el que nos dio vida, el que nos hizo, el que hizo todas las cosas, según lo que declara Juan, todas las cosas, visibles e invisibles, fue Jesús. El Evangelio de Juan inicia diciendo una afirmación gloriosa. Él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo se hizo carne, versículo 14, y vimos su gloria. Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios. Pero dice que por causa de este verbo, o sea, por el logos, la palabra o Jesús mismo, que fue en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Así que Jesús es creador de todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando nosotros, hermanos, sabemos que estamos tratando con Jesús, yo tengo que saber que tratar con Jesús es estar tratando con el autor de la vida. Jesús es el que creó la vida, Él la formó, Él la diseñó. Gracias a Él, todas las cosas subsisten y existen y cobraron aliento de vida. Así que Jesús no es solamente el hijo del carpintero, ni tampoco es solamente un profeta, ni un gran maestro. Es cierto que todo eso es Jesús, pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el autor de la vida. Así que si estamos tratando con Jesús como el autor de la vida, como quien es la verdad, como quien es el único camino, entonces estamos tratando con el ser más importante de todo el universo, queridos hermanos. Jesús es el ser más importante de todo el universo. No solo es el soberano del universo, el rey a cargo del universo, él es el que decide cuándo inician las cosas y cuándo terminan las cosas. Así que si usted está con Jesús, usted está con el autor de la vida. La siguiente frase que dice Jesús es impresionante y no da márgenes a duda. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma, escuche bien,
No hay manera de poder llegar a Dios, de poder venir al Padre, si no es a través de Jesús. Jesús, queridos hermanos, por excelencia, escuche bien, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay forma de que tú puedas llegar a Dios a través de otro camino. No existe otro camino, no hay otro camino. Los judaístas, los judaizantes, pretenden llegar a Dios a través de la observancia de la ley. O sea, yo voy a llegar a Dios a través de cuidar todos los mandamientos rigurosamente de la ley. Pero ¿sabe qué? Nadie ha podido guardar la ley al 100%. La ley lo único que nos enseña es que somos imperfectos, que no podemos cubrir ni cumplir la ley. Solo hubo un ser que cumplió toda la ley, que vivió una vida perfecta, justa, porque no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, vino a declarar que solamente Él puede cumplir la ley. Y gracias a que Jesús cumplió la ley, su sacrificio fue aceptable delante de Dios, y por ese sacrificio aceptable delante de Dios, ahora nosotros somos salvos. Pero escuche bien, no podemos llegar al cielo a través de la observancia de la ley. No se puede. No se puede por dos razones. Una, porque todos los hombres hemos pecado, todos los hombres fallamos, todos los hombres nos equivocamos, menos Jesús. Pero suponiendo que pudiéramos cumplir toda la ley, absolutamente toda la ley, tampoco cumpliendo toda la ley podemos llegar al cielo. Porque en realidad no le estamos haciendo ningún favor a Dios al cumplir su ley. Vamos a decirlo así, usted está manejando en su auto y hay leyes de tránsito. Y usted cumple todas las leyes de tránsito, no se pasa el alto, respeta la velocidad, en fin, usa su cinturón de seguridad, usa todas las leyes de tránsito que le pide el gobierno. ¿Y qué? Usted se presenta después en las oficinas gubernamentales y le dice, bueno, pues ya estoy aquí, deme un premio porque he cumplido la ley. No, usted no le hace ningún favor al gobierno, simplemente es su deber. Hace exactamente lo mismo con la ley. La ley no nos puede salvar. La ley no tiene poder para salvarnos. El único que puede salvarnos, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Por eso es que si nosotros queremos llegar a Dios a través de otros medios, a través de otros caminos, simplemente será imposible. Tenemos que llegar al Padre solo por Jesús. Ahora, esa frase implica muchísimas cosas. Yo no puedo llegar con Dios, número uno, en mi condición de pecado. Que la Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. O sea, Dios nos echó de su presencia, nos desechó de su presencia, ¿no? Nos dio la espalda, no quiso más vernos, nos sacó de la oficina, nos sacó de su presencia. ¿Por qué? Porque manchamos nuestra vida de pecado. Estamos llenos de maldad, llenos de impiedad. Esa es la verdad de la humanidad completa. Estamos llenos de pecado, llenos de maldad. Ahora, ¿cómo te presentas con Dios si estás lleno de maldad? Y si a Dios le da asco tu vestido lleno de pecado, ¿cómo te presentas con Él? Bueno, la verdad es que no puedes presentarte. Tú necesitas unas ropas especiales para poder presentarte con Jesús. Fíjense bien, quiero compartirles otro versículo de la palabra. 1 Timoteo 2:5. Si tiene su Biblia, ábralo. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Fíjense bien. Porque hay un solo Dios. Es una declaración importantísima. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjense bien, solamente hay un mediador, Jesucristo.
Usted tiene una ropa sucia, andrajosa, no puede presentarse a Dios le da asco esa ropa, usted necesita una nueva ropa. Pero, ¿cómo la consigue? Solamente, escuche bien, solamente hay un solo ser que vivió una vida intachable, que fue totalmente irreprensible, que fue santo, sublime y apartado de los pecadores. Solamente hay uno que portó en toda su vida una ropa limpia. ¿Pero qué cree? Que ese mismo que vivió una vida limpia, santa y irreprensible, llegó a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, su ropa limpia, santa y resplandeciente se le quitó. Y empezaron a cargar sobre él toda la ropa sucia de la humanidad. Todo el pecado, toda la basura, todos nuestros adulterios, nuestros homicidios, todo lo que habíamos hecho fue cargado sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Ahora, ahí está Jesús cargando nuestra ropa. Es el único que puede darnos de su ropa de limpieza y de santidad. Es el único con el que podemos intercambiar nuestro pecado por su limpieza. Es el único, no hay otro mediador, no hay otro. No hay otro que nos pueda dar esa ropa. No hay alguien más. Yo necesito esa ropa para poder vestirme de la ropa de Jesús, de la justicia de Jesús, para poder presentarme después delante de la presencia de Dios y que yo sea acepto por el Padre. Miren, hermanos, cuando nosotros nos presentamos con Dios, vestidos de la ropa de justicia de Cristo, es decir, aceptando el sacrificio de Cristo y siendo lavados por la sangre de Jesús, cuando nosotros creemos a Jesús y le entregamos nuestra vida, Él nos viste de esas ropas limpias, blancas, resplandecientes. Y ahora podemos llegar con el Padre y el Padre ya no nos rechaza, ya no nos da la espalda, ya no le damos asco. Porque ahora estamos vestidos con la ropa del amado, con la ropa del crucificado. Entonces ahora tenemos entrada con el Padre de forma automática, directa. Pero eso, escuche bien, eso solo lo hace posible Jesucristo. Solamente Jesús es el único mediador que puede hacer posible eso. Solo Él obtuvo redención